A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar La guerra entre Rusia y Ucrania, actualización y tendencias. Esta actividad conjunta de nuestra Casa de Estudios con las academias de guerra de las instituciones de la Defensa Nacional tiene como objetivo explicar el estado actual del conflicto desde una perspectiva terrestre, naval y aérea, y también discutir sobre su posible evolución. Les recuerdo que durante la exposición los micrófonos y video de quienes están conectados por la plataforma Zoom estarán apagados. No obstante, tendrán la posibilidad de realizar preguntas en el icono Preguntas y Respuestas, de manera que sus consultas puedan ser contestadas en la ronda de preguntas una vez finalizadas las respectivas exposiciones. Invitamos al director de la ANEP, Ronald McIntyre, a entregar palabras de bienvenida y dar inicio al seminario. Bueno, muy buenos días a todos y todas por unirse tanto en forma presencial como vía telemática. Para la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos es un placer y un honor tener a nuestros panelistas, y también agradecemos la concurrencia de tantas las personas que nos acompañan hoy día físicamente acá, como los que todos en estos momentos se están conectando a nuestra transmisión en directo. Bueno, desde hace ya unos cuantos años, la guerra entre Ucrania y Rusia ha acaparado la atención del mundo entero. Hoy, algo hace poco tiempo atrás, veíamos la visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Corea del Norte, juntándose con el líder de ese país, Kim Jong-un, y de alguna manera vemos cómo esta situación compleja de Europa se está transportando hacia otras regiones del mundo. Y vemos cómo Rusia, en particular, está en este momento geopolíticamente hablando en dos puntos calientes. Uno que es Europa y el otro que es el Pacífico. Entonces es importante ir viendo nosotros desde el punto de vista académico y desde el nivel estratégico y el nivel político, ver este movimiento, cómo se va posicionando Rusia en las crisis y cómo efectivamente a través de su posición tanto de poderío militar, como también su capacidad que tiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poder de alguna manera manejar esta crisis de una manera bastante favorable a sus intereses. Entonces es importante que vayamos viendo cómo estos nuevos acaecimientos, quizás no tan relacionados con lo que es las acciones militares que estamos viendo en este momento en el teatro de operaciones, pero sí en el concierto mundial. Es importante tener esos puntos de vista. Yo creo que es la tercera vez que estamos haciendo una visión desde la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos con respecto a este conflicto. En una primera oportunidad fue básicamente junto también con las Academias de Guerra, acá de forma presencial, y posteriormente a mí me tocó participar en el segundo encuentro, que fue una manera de poder analizar la guerra desde el punto de vista de la estrategia de las tres dimensiones. Estamos hablando terrestre, aérea y naval, lo cual resultó muy interesante. Hoy estamos haciendo lo mismo, pero yo creo que lo estamos viendo de un nivel un poco más alto desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista político. Entonces es importante que veamos bien esa perspectiva, que es la perspectiva nuestra de la NEP, ¿ya? Para esto, entonces, hemos invitado a expositores de las academias de guerras institucionales. Tenemos con nosotros al teniente coronel Cristian Retamal Valenzuela, de la Academia de Guerra del Ejército, al contraalmirante Leonardo Quijarro Santibáñez, de la Academia de Guerra Naval. También tenemos presente acá con nosotros al general de aviación Cristian Pizarro Stiepovich, de la Academia de Guerra Aérea, que nos acompaña, así que muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Y también tenemos como moderadores a nuestro profesor Miguel Navarro Mesa y a la comandante de grupo Viviana Guillo Lobos, que nos acompañan para la moderación. Entonces quiero agradecer especialmente a la Academia de Guerra Aérea de que esté presente acá con la jefa de estudio y también con uno de sus distinguidos profesores para ayudarnos acá a analizar desde el punto de vista político y estratégico lo que está pasando en este conflicto. La comandante del grupo Viviana Lillo Lobos de la Fuerza Aérea es ingeniero sistemas de armas aeronáuticos, mención piloto de guerra, es magíster en ciencias militares, mención gestión estratégica de la Academia de Guerra Aérea,
es oficial de Estado Mayor, profesor militar de Academia, mención Inteligencia, diplomado en Gestión Directiva de la Universidad Santo Tomás, diplomada también en Geomántica Aplicada, Universidad de Chile, diplomada básica en Preparación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Defensa de Mideplan, posee más de 1.800 horas de vuelos en material T-35 Pillan, DH-6 Twin Otter, Boeing 737, Serie 300 y 500 y Cirrus SR-22. La comandante Lillo es la primera mujer en graduarse como oficial de Estado Mayor especialista y simultáneamente tuvo el primer lugar en el curso conjunto, lo cual yo fui profesor de la comandante Lillo en esa época. Junto con el Pizarro también. Y también es la primera piloto femenina del avión presidencial, así que tiene varios primeros lugares y primera vez que ya ha desempeñado una mujer puestos tan importantes en nuestra Fuerza Aérea. Así que bienvenida, Viviana, y muchas gracias por estar con nosotros, y nuevamente el agradecimiento a la Academia de Guerra Aérea por permitir que Viviana esté con nosotros el día de hoy. Y después tenemos también como moderador a nuestro profesor Miguel Navarro Mesa, que es abogado, cientista político, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Master in Philosophy del World Studies King's College London, diplomado en el Derecho Aeronáutico y del Espacio de la Universidad de Chile, diplomado del William Perry Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University de Washington, D.C., Senior Leadership in Defense Program del año 99 y Strategy and International Security 2011, diplomado del Asia Pacific Center for Security Studies en Hawaii, en el Advanced Security Cooperation Program. ¿Cuáles son sus áreas de especialización? Relaciones internacionales, estudios estratégicos, relaciones políticos militares, financiamiento de la defensa, seguridad internacional, normativa constitucional de la función defensa. Es profesor e investigador de nuestro Centro de Investigación y Estudio Estratégico. Es profesor de la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, en las asignaturas de Derecho Administrativo y Relaciones Internacionales, y autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad. Así que sin más, agradeciendo nuevamente a nuestro equipo, lo dejo para este webinar y que sea, ojalá, provechoso para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi almirante. Bueno, muy buenos días a todos. Para dar inicio a este webinar, comenzaré con algunos antecedentes generales para entrar en contexto de las 4 miradas que tendremos el día de hoy. Primero, los aspectos políticos internacionales y posteriormente orientados a los ámbitos terrestres, navales y aéreos. Nos encontramos actualmente en un momento crítico en la historia contemporánea, donde el conflicto entre Rusia y Ucrania no solo redefine las fronteras geopolíticas de Europa, sino que también nos obliga a reflexionar sobre dinámicas de poder, la seguridad global y el papel de la comunidad internacional. Este enfrentamiento, que ya ha durado más de 2 años, ha tenido implicancias profundas y multifacéticas que continúan evolucionando día a día. Para comprender mejor este conflicto, es importante considerar algunas de sus posibles causas. Quizás las tensiones históricas entre ambos países, las disputas territoriales, las ambiciones geopolíticas de Rusia y la posible incorporación de Ucrania a la Unión Europea han contribuido a este escenario de confrontación que ha escalado en violencia y complejidad. Hemos podido observar además cómo desde una perspectiva occidental, el conflicto es visto como una agresión injustificada de Rusia contra una nación soberana, con el objeto de restablecer quizás su influencia sobre territorios que considera dentro de su esfera de control. La resistencia ucraniana, apoyada significativamente por Occidente, se percibe como una defensa de principios de soberanía nacional y autodeterminación. La posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN son factores clave que han influido en la postura rusa. El interés mundial es innegable en este conflicto. No solo afecta a Europa del Este, sino que tiene repercusiones globales desde la economía mundial, la comunidad internacional y, específicamente, las naciones occidentales han observado con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos, temiendo que, por una mayor escalada, pueda desencadenar un conflicto más amplio. Recientemente, el G7
ha aprobado 50.000 millones de dólares para Ucrania, respaldado por activos rusos congelados. Y se firmó un tratado de seguridad entre los Estados Unidos y Ucrania, demostrando el fuerte apoyo internacional a la resistencia ucraniana. El desarrollo del conflicto ha estado marcado por estrategias híbridas, que incluyen tácticas militares convencionales, guerra cibernética, desinformación, propaganda, complicando aún más esta situación y el escenario. Ambas partes han utilizado drones y ataques estratégicos, cibernéticos, como por ejemplo los buques desarrollados de superficie no tripulados ucranianos. Ahora, desde el punto de vista del dominio aéreo, ninguno de los bandos ha logrado establecer una superioridad aérea definitiva. Las defensas antiaéreas y los sistemas de interferencia electrónica han jugado un papel crucial en limitar las operaciones aéreas. Además, desde el ámbito terrestre, los frentes de combate se han estabilizado en una guerra de desgaste en las provincias prorrusas del este de Ucrania. El uso de vehículos no tripulados nuevamente y la guerra electrónica han sido fundamentales para la inteligencia y la dirección del fuego de artillería, haciendo que la sorpresa táctica sea cada vez más difícil de lograr. Ahora, desde el punto de vista naval, las acciones han sido constantes, pero de menos protagonismo. Los ataques estratégicos rusos han intentado afectar las rutas de comercio exterior de Ucrania, mientras que ellos han utilizado minas navales y UAV para atacar objetivos rusos en el Mar Negro y más allá. Finalmente, el conflicto se ha transformado en una guerra de desgaste, con ambos bandos sufriendo bajas tanto humanas como materiales, pero sin alcanzar una definición clara, ni militar, ni política. Además, la guerra ha impactado gravemente a la población civil con bombardeos indiscriminados y ataques a la infraestructura esencial de Ucrania. Ahora, esto es solo una pincelada de los temas que analizaremos el día de hoy. Y ahora, con estos puntos en mente, estamos listos para iniciar una mirada. Y sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes al profesor Miguel Navarro, quien nos analizará el conflicto desde la perspectiva de la política internacional. Gracias. Profesor. Muy amable, comandante Lili. Llevamos más de 2 años de guerra. La paz está más lejos que nunca en este conflicto. Fracaso reciente de la conferencia justamente convocada para estos efectos. Digo fracaso porque de los 10 puntos que estaban en acuerdo, solamente se llegó a acuerdo en 3 y el resto fue muy debatido y no hubo ninguna posibilidad de lograr mayores acercamientos. Este es el típico caso de conflicto en el cual los objetivos políticos de guerra son totalmente opuestos y no hay base de negociación, no hay punto base de negociación. Rusia acaba de plantear que en el fondo, para poner fin a la guerra, tiene que triunfar Rusia. Quizás no en el objetivo inicial, que era cambiar el sistema de gobierno en Ucrania, pero sí retener todas las provincias que tiene ocupadas y sencillamente que Ucrania en el fondo se rinda y acepte esa realidad. Y no solamente Ucrania, sino que también el resto de la comunidad internacional. Ustedes recordarán que después de la guerra del 2014, la comunidad internacional no reconoce la ocupación rusa en la zona este de Ucrania. Entonces, Rusia plantea un objetivo político de guerra que es totalmente opuesto al que plantea Ucrania. Zelensky ha sido absolutamente claro en decir que la guerra va a terminar el día que los rusos sean derrotados, salgan del territorio de Ucrania y al mismo tiempo se le permite a Ucrania libertad de acción en el sistema internacional. Porque a todo esto Rusia dice que además tiene que Ucrania comprometerse a no unirse jamás a la OTAN. O sea, limita la acción o pretende limitar la acción política de Ucrania. Eso se llama independencia en el sistema internacional. Y eso es lo que Rusia no acepta. Por lo tanto, los objetivos políticos de guerra son totalmente opuestos. No hay ninguna base de negociación visible hasta ahora. Ese es un elemento que es relevante. El segundo elemento es que esto ha generado un fortalecimiento de la OTAN. Si Rusia pretendía debilitar a la OTAN,
ha sido lo contrario. Ha ingresado oficialmente Finlandia y Suecia. En cierto modo, el Báltico se transforma con esto en un lago de la OTAN, pese a la presencia del enclave ruso en Kaliningrado, que es un potencial factor muy explosivo, geoestratégicamente muy explosivo, pero pese a eso, la OTAN ha transformado, o sea, la expansión de la OTAN ha transformado al Báltico prácticamente en un lago suyo. Y hay que reconocer que, curiosamente, además, no solamente se le incorporan dos nuevos países, sino que se le incorporan dos países donde la voluntad de lucha es la más alta. En Finlandia, las encuestas sugieren que la población finlandesa es la que está más dispuesta a luchar por su independencia. Yo estuve hace poco en Finlandia, me llamó la atención las estaciones del metro. Están construidas 50, 60 metros bajo tierra. No es muy grande el metro de Helsinki, pero no es muy largo, pero están construidas 60 metros bajo tierra. Mi señora me preguntaba, ¿y por qué tanto? Bueno, porque estos son refugios antiaéreos. Por eso, en comparación con el metro de Santiago, o el de Nueva York, en fin, o otros metros que son, mientras más cerca la estación o las líneas de la superficie, mejor. Acá, mientras más profundo. Es por eso, precisamente. Y Suecia lo mismo. En Suecia la población tiene un alto compromiso con propender a su defensa. En el caso finlandés es entendible. La gran guerra con la Unión Soviética, la guerra de invierno y la Segunda Guerra Mundial es perfectamente entendible. Suecia también, demasiado cerca. Pero es muy importante, o sea, no solamente la OTAN se amplía, sino que se amplía con dos socios tremendamente leales y con una tremenda voluntad de lucha. Así que ese es un elemento que también es muy importante destacarlo. Ahora, obviamente Rusia ha intentado debilitar la OTAN a través de otros actores. En fin, hay otros actores que de alguna manera Rusia ha intentado debilitar. Pero en lo macro, la OTAN se ha fortalecido. Otro elemento interesante es el efecto que están teniendo la guerra en la política interna de algunos países. Francia tiene elecciones a corto plazo. Vamos a ver qué efecto puede tener esto en el resultado de las elecciones francesas. Sé que quedó representante de la Embajada de Francia, pero vamos a ver qué efecto tiene. Ya vimos un resultado que fueron las elecciones a propósito del Parlamento Europeo. Gran Bretaña tiene elecciones en 2 semanas y esto ha tenido un efecto que es muy curioso porque si algo dividió en la historia política británica al Partido Laborista, al Partido Conservador, es el tema de la defensa. Pero hoy día, en buena medida por el tema de la guerra de Ucrania, las posiciones en materia de defensa del Partido Laborista y del Partido Conservador se han acercado mucho. Bueno, el Partido Laborista se ha moderado mucho. En mis tiempos, cuando yo viví en Inglaterra, era un partido realmente socialista. Estatizaciones, eliminar las privatizaciones, en fin. Pero hoy día es un partido que no tiene nada de eso, es un partido que se deshizo de toda su ala extrema y que hoy día aparece como un partido bastante decente. Pero en materia de defensa, los dos partidos se han acercado tremendamente. Y esto es en buena medida como consecuencia de la guerra de Ucrania. Entonces esto está teniendo algún efecto en la política doméstica de los países europeos. Y resta ver todavía qué efecto va a tener en las elecciones de Estados Unidos. Eso es algo que todavía no está claro. Por el momento parece que el tema más divisivo en Estados Unidos a propósito de las elecciones fuera la guerra en el Medio Oriente. Pero no hay que olvidar que los republicanos han estado bloqueando parte de la ayuda a Ucrania en el Congreso. Y cuando digo los republicanos, digo siguiendo las órdenes de Trump. Entonces han estado bloqueando. De manera que resta ver qué pasa en las elecciones norteamericanas a propósito de esto. Y finalmente, muy breve, porque seguramente lo van a tocar los expositores, está el tema nuclear. Putin ha estado amenazando, jugando un poco, amenazando a Occidente con emplear armas nucleares tácticas. No lo ha hecho, pero la amenaza está. Y lo que él sabe muy bien que con esto revive en Occidente el gran temor que ocurrió en la crisis de octubre del año 62, la crisis de los cohetes, donde el mundo estuvo lo más cerca hasta ahora de un conflicto nuclear. Pero revive con esta tensión. Entonces el elemento nuclear está presente y no hay que olvidar que en este momento todas las grandes potencias nucleares o están aumentando sus arsenales, como es el caso de China y la India, o están modernizando lo suyo. Estados Unidos está en un gran proceso de modernización y Rusia de igual manera. De manera que el elemento nuclear
sigue presente en la lógica estratégica a nivel global. Y por supuesto están los efectos internacionales que esto tiene, que nos afectan a todos, no solamente a los países que están en conflicto, o a Europa, o a la OTAN, sino que tiene un efecto global. Pero eso seguramente lo van a analizar nuestros expositores, que ahora Viviana va a presentar. Muchas gracias, profesor, por su enfoque político internacional con respecto a este conflicto. Vamos a dar paso ahora a las exposiciones específicas, tanto del ámbito terrestre, naval y aéreo. Vamos a partir con la Academia de Guerra del Ejército, representada por el teniente coronel Cristian Retamal Valenzuela, quien es oficial de Ejército de la Armada, de la Arma de Artillería, artillería antiaéreo, además graduado en la Fuerza Aérea de Chile, oficial de Estado Mayor, licenciado en Ciencias Militares, magíster en Ciencias Militares, mención Planificación Estratégica, máster en Artes Operacionales de la Escuela de Comando y Estado Mayor de Ejército de los Estados Unidos. Es profesor militar de academia en las asignaturas de Historia Militar y Estrategia y Táctica y Operaciones. En la actualidad se desempeña como jefe del Departamento de Estrategia y Geopolítica de la Academia de Guerra del Ejército. Mi comandante Retamal, les damos paso para que pueda iniciar su exposición. Bien, muchas gracias, comandante Lillo. Bueno, junto con saludarlos a todos, voy a permitirme compartir una pequeña presentación. Bien, a continuación partiremos con lo que es la actualización del conflicto Rusia-Ucrania desde la perspectiva de la dimensión terrestre de las operaciones militares. En ese sentido, me ceñiré al siguiente temario. Primero, un breve contexto general. Luego veremos la actualización de las operaciones militares según las fases de la guerra. Y finalmente veremos algunos conceptos claves para el futuro de las operaciones y algunas breves conclusiones. En cuanto al contexto general, podemos destacar como escenario, vemos el mapa geofísico de Ucrania, donde destacamos que para la siguiente presentación es importante señalar las distintas regiones que han sido anexadas hasta el momento, desde la perspectiva de Rusia, como son la región de Lugansk, Donetsk, Zaporilla, Kherson, además de la provincia de Crimea, anexada el año 2014. Y quiero destacar dos nuevas regiones que están también en un nuevo frente, que lo vamos a ver durante la exposición, que es la región de Kharkiv y posiblemente la región de Sumy, al norte del teatro de operaciones. Asimismo, destacar ciertos accidentes geográficos que condicionan las operaciones militares, desde luego que el río Dnieper, como una gran frontera natural que separa la gran llanura europea de la meseta de Podolia, constituye una frontera militar en el sur del teatro de operaciones, y el río Oskil también, que tiene alguna relevancia inmediata en lo que es el frente norte y este, cerca de la región del Donbass. Obviamente se destaca la provincia de Crimea y el estrecho de Kerch, que separa el mar de Azov del mar Negro, como un aspecto fundamental para la mantención desde la perspectiva rusa. En tal sentido, vemos los objetivos, posibles objetivos, ya sea políticos y estratégicos, de Rusia y Ucrania. Solo quisiera destacar y señalar desde la perspectiva rusa el objetivo estratégico del control de las regiones anexadas en septiembre del año 22, particularmente lo que les falta por controlar, que es la región completa, la región del Donbass. Este objetivo estratégico obviamente se está medianamente consiguiendo. Justamente ahora es el esfuerzo principal de las operaciones por parte del ejército ruso, y obviamente que también está muy relacionado con el último objetivo, que es la degradación de la infraestructura crítica ucraniana en la profundidad del teatro de guerra, sobre todo en la zona del interior, con el propósito de desviar medios, sobre todo de defensa antiaérea, y así coayudar al esfuerzo del frente. Desde la perspectiva ucraniana, solo quisiera destacar que la recuperación total de los territorios desde el año 2014 a la fecha son parte del objetivo estratégico territorial ucraniano. Y obviamente hasta el momento no lo han logrado conseguir. Se ve muy compleja la recuperación por parte de Ucrania de la totalidad de estos territorios perdidos. De igual forma, quisiera destacar cómo los otros elementos del poder nacional han coayudado al instrumento militar y en particular al ejército en la dimensión terrestre. Desde la perspectiva diplomática, de informaciones y económica, vemos que en estos 2 años han coayudado en las siguientes actividades, principalmente de la industria militar por parte del poder diplomático y económico,
generando alianzas y socios comerciales, especialmente China e India y Corea del Norte e Irán, desde la perspectiva de Rusia, y obviamente desde Occidente con lo que es la OTAN y Estados Unidos por parte de Ucrania. Asimismo, se destacan los procesos de movilización, la ayuda al sostenimiento y la generación y regeneración de capacidades militares, lo que implica que todos los elementos del Poder Nacional están coadyuvando a incrementar el alcance operacional el esfuerzo de la guerra por parte de ambos beligerantes. Ahora bien, respecto a la actualización de las operaciones militares, quisiera destacar esta línea de tiempo donde se ven posibles divisiones por fases de la guerra. En este momento se han visualizado alrededor de 7 fases y me voy a referir para la presente exposición simplemente desde la sexta fase, que es la segunda campaña de invierno, a fines del año 2023 a la fecha, donde señalaré desde la perspectiva táctica algunas batallas icónicas como la batalla de Avdiivka y luego la última fase de la guerra, que es la ofensiva rusa, la ofensiva de verano, destacando 2 batallas, la de Chasiv Yar y el nuevo frente abierto en Kharkiv. Ahí podemos ver, según los colores rojo y azul, quién es el que ha tenido la iniciativa estratégica respecto a las distintas fases de las operaciones. En lo que respecta a la segunda campaña de invierno rusa, bueno, cabe destacar que luego de la fallida contraofensiva ucraniana del año 2023, retoma la iniciativa rusa. Luego, como un aspecto importante a destacar, en febrero del año en curso, el presidente Zelensky releva del mando en jefe las Fuerzas Armadas al general Zaluzny y y nombra al coronel general Oleksandr Syrski como nuevo comandante en jefe. Ahí podemos ver en el plano táctico una pequeña gráfica donde señala la ciudad de Avdiivka, la cual está mantenida por 2 brigadas mecanizadas icónicas del ejército ucraniano y ya en mayo de este año ocupada, ya controlada por el ejército ruso. En ese sentido, en el plano táctico se destaca la retirada bajo presión de las fuerzas ucranianas, al igual como lo hizo en Bakhmut, con una brigada de asalto especializada de gran prestigio como la Tercera Brigada de Asalto, destacando que en ese momento las unidades ucranianas poseían ya el 10% de la dotación de combate diaria de munición, lo cual nos hace visualizar de que llegaron al punto culminante logístico. Y eso producto, obviamente, de los efectos de la demora del paquete de ayuda de 61 billones de dólares por parte de Estados Unidos, lo cual mencionó el profesor anteriormente respecto a la interferencia del Partido Republicano por generar la aprobación del apoyo el cual se materializó recién en abril de este año. Ahora bien, respecto a la situación general del frente, se destacan en pantalla los grupos estratégicos operacionales de Rusia, desde norte a sur, el grupo Zapad, Center, Yug, Zaporizhia, Vostok y Dnieper, los cuales constituyen la masa central de las fuerzas rusas, que suman alrededor de 510.000 efectivos. Como señalamos en la parte inicial, el objetivo estratégico es controlar la región del Donbass como parte de la consolidación de las 4 regiones anexadas, y podemos destacar, producto de la misma evidencia hasta el momento, ciertas condiciones decisivas, como lo que está tratando de hacer Rusia hoy en día, que es lograr una superioridad aérea en la región del Donbass, así como controlar una línea general de ciudades que son terrenos críticos, como lo es Sloviansk, Kramatorsk, Drushivka y Konstantinivka, que permiten controlar y tener una posición ventajosa en la región que coadyuva al logro del objetivo estratégico. Y finalmente, el desvío de fuerzas ucranianas hacia un nuevo frente. Muestra de lo anterior es que ya el 15 de abril de este año se pone en ejecución, en inicio, el servicio de un nuevo grupo estratégico operacional denominado SEVER, como traducción al español es el Grupo Norte, el cual tiene como la misión, obviamente, el poner un esfuerzo, un dilema al conductor estratégico ucraniano para desviar fuerzas hacia esa parte del teatro de operaciones.
Ahora, en relación a a la situación particular del grupo de estratégico operacional YUC, quien es el que tiene el esfuerzo principal de las operaciones, destacamos hoy en día la batalla de Chasiv Yar, que constituye que en sí mismo constituye un terreno crítico de alto valor para la condición decisiva explicada anteriormente, la número 2, que es lograr el control de la línea general Sloviansk, Kramatorsk, Drushivka y Konstantinivka, que permite obviamente una posición ventajosa para el logro del objetivo estratégico. En ese sentido, Chasiv Yar es la continuación de la línea de operaciones que proviene de Lugansk hasta Bakhmut y Drushivka. En ese aspecto, desde el plano ya más táctico, podemos evidenciar que a la fecha y ahora que se vive, las operaciones develan de que es un ataque de envolvimiento doble con 3 ejes de avance, un esfuerzo principal por el sur, lo cual ha tenido, una progresión bastante lenta desde la perspectiva desde cuando esta batalla se inició, que fue aproximadamente en abril de este año, y Rusia tenía pensado ya para el día 9 de mayo, para la celebración del Día de la Victoria, tener conquistada esta localidad de gran importancia. Se destaca la gran cantidad de obstáculos y trabajos de contramovilidad que han demandado mucho apoyo a la maniobra por parte de Rusia con el propósito de conquistarla. En el eje norte vemos el grupo estratégico operacional Sever en relación al frente de Kharkiv. Se destaca que esta ciudad es la segunda mayor ciudad de Ucrania y se develan 2 ejes de ataque, uno por Lipsy y Vovchansk, la cual también podría extenderse hacia la localidad de Sumy, con lo cual se confirma esta tesis del desvío de fuerzas que ha sido relevante para Rusia con el propósito de descomprimir el frente este. Se presume que este objetivo obviamente no es Kharkiv, sino que es lograr un espacio de seguridad con el propósito que Ucrania no pueda emplear sus medios de apoyo de fuego con el propósito de afectar la industria militar y zonas cercanas a la frontera como Belgorod. Asimismo, este nuevo frente ha tenido importantes efectos, sobre todo en una nueva ley de movilización por parte de Ucrania, que reduce la edad de requisito de 27 a 25 años y incluye incluso convictos para poder ser movilizados. Ahora, algunos conceptos claves para el futuro. Importante destacar la transparencia del campo de batalla. Este concepto es un concepto del Instituto Español de Estudio Estratégico que hace un análisis respecto a la actual revolución tecnológica y la gran capacidad de observación con medios ISR, y el gran desafío es el procesamiento de esta información con inteligencia artificial. Afectan 2 principales conceptos, como la sorpresa operacional y táctica, que es muy difícil de poder lograrla, y obviamente lo que se detecta se puede batir si es que están los medios pertinentes de gran distancia y de gran precisión. ¿Qué ha provocado esto? Una parálisis en la maniobra desde la perspectiva del ataque y la defensa, con una progresión lenta en el tiempo. Esto señala o nos señala una inmovilidad, una aparente inmovilidad en el frente, y desde la perspectiva de la defensa, sobre todo rusa, se destacan los conceptos de la gran profundidad que tienen esas defensas, la gran combinación de efectos de todo, de fuego de apoyo aéreo, artillería, fuego integrado y reservas antiblindaje y antitanque. Desde la perspectiva del ataque, vemos el concepto de armas combinadas al más bajo nivel. Los rusos están empleando equipos incluso menores a escuadra, con alta movilidad y con gran integración de apoyos de fuego para poder desgastar los medios ucranianos. En ese sentido, el concepto de cómo poder contrarrestar esto, simplemente con una sincronización de capacidades en todo nivel, un importante grado de control del aire para poder apoyar la batalla aeroterrestre y una correcta potencia de combate en el momento y lugar apropiado. Ahora, brevemente, algunas conclusiones respecto del nivel estratégico. Obviamente, los elementos del poder nacional han sido fundamentales en el apoyo de las operaciones, como lo señalábamos anteriormente, en especial en los procesos de generación y regeneración de capacidades militares. Segundo, este proceso de regeneración tomamos como conceptos clave la movilización y la industria militar. Y tercero,
Desde la perspectiva de la modelización, es importante destacar la gran relevancia de contar con una reserva disponible y entrenada, lo cual pone en tapete el nuevo, en los países de la OTAN sobre todo, el concepto nuevo de instaurar un servicio militar obligatorio. Desde la perspectiva operacional, los factores tiempo, espacio y fuerza han condicionado las operaciones, primero por la gran amplitud del frente, que es más de 1.200 kilómetros, y ahora se extiende aún más hacia el frente norte de Kharkiv y Sumi, lo cual condiciona a la fuerza, ya que demanda gran cantidad de fuerza para poder tener la potencia de combate necesaria y romper los frentes. Por lo tanto, es bastante complejo la situación de poder retomar la iniciativa. ¿Cómo se pueden hacer? Tomando como algunos elementos del diseño operacional mediante el esfuerzo principal, privilegiando el principio de sorpresa y seguridad y la economía de la fuerza y concentración de los medios, con el propósito de romper esta aparente inmovilidad del frente. Finalmente, en el plano táctico, podemos ver de que la batalla aeroterrestre es vital para romper este frente de grandes fortificaciones y gran profundidad que tienen sobre todo la perspectiva rusa, y dentro del concepto de la potencia de combate, el concepto de armas combinadas e integración de los medios, de los multiplicadores de combate, debe ser al más bajo nivel. Y obviamente el empleo de la tecnología a bajo costo y alta reposición permite esta sensorización del campo de batalla tan importante que ha condicionado las operaciones, sobre todo desde la dimensión terrestre. Finalmente, a modo de comentario final, solo quisiera destacar la mutación del carácter de esta guerra, que inicialmente vimos en el año 2022 una maniobra rápida de rompimiento, con una estrategia de aniquilación por dislocación, donde vimos cercano o parecido al modelo táctico operacional de guerra de maniobra conocido por nuestro ejército. Sin embargo, hoy en día hemos visto que ya al transcurrido 2 años y medio, vemos que hoy en día es una estrategia de aniquilación por atrición con alto desgaste de los medios, donde el factor fuerza cobra especial relevancia en lo que es la continuidad del apoyo al esfuerzo a la guerra, que marcará la decisión finalmente al término de este conflicto. Eso es por lo pronto en esta breve exposición, y bueno, quedo después atento a todas las dudas y consultas que puedan surgir a raíz de esta exposición. Muchas gracias, mi comandante, por sus actualizaciones entregadas en mi frente, principalmente en el ámbito terrestre, y por entregarnos conceptos nuevos como lo son los conceptos de transparencia en el campo de batalla, también la importancia de la atrición y el desgaste, y también la incorporación de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en este ámbito. Damos paso ahora a la Academia de Guerra Naval, representada por el contraalmirante Leonardo Quijarro Santibáñez. Él es licenciado en Ciencias Navales y Marítimas, es ingeniero naval electrónico de la Academia Politécnica Naval y magíster en Ciencias Navales y Marítimas de la Academia de Guerra Naval. Fue agregado naval en la Embajada de Chile en Israel. Como miembro del alto mando se desempeñó como subjefe del Estado Mayor General de la Armada, director de Ingeniería de Sistemas Navales y director general de los servicios de la Armada. Es profesor militar de academia en la especialidad de Operaciones Navales y en la actualidad es profesor residente de la Academia de Guerra Naval en el área de logística y de la Cátedra de Operaciones Navales. Mi almirante, le damos el paso para su exposición. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, comandante Lillo. Vamos a ver de... Indícame que si se ve bien la presentación, por favor. Perfectamente. Ya, gracias. Bueno, quiero iniciar mis palabras agradeciendo a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos por la oportunidad para realizar esta reflexión multidimensional respecto de este conflicto que, como se mencionara, ya lleva más de 2 años y que ha tenido un impacto mundial e impacto en diferentes órdenes, como se planteara en las primeras exposiciones. Voy a abordar en los próximos minutos lo que es la dimensión marítima y llevarlos a esa reflexión a través de los siguientes puntos. Inicialmente, recorriendo algunos antecedentes, pensar en cómo el aspecto económico ha sido relevante en los intereses que Rusia se planteara al momento de abordar
esta empresa, esta operación especial que iniciara el 2022. Algunos de estos aspectos dice relación con los recientes descubrimientos y yacimientos de combustible y gas en el sector del Mar Negro, particularmente en el sector norte, como se indica en la transparencia, y que al presente hay una serie de áreas donde todavía se sigue explorando y hay algunos analistas que indican que podría constituir lo que en el pasado fue el Mar del Norte, estaría presente en el Mar Negro respecto de la cantidad de recursos a explotar. Por otro lado está el hecho de que, como sabemos, Ucrania, con sus tremendas reservas de grano, como se indica en la transparencia, aceite, cebada, maíz, trigo, se le ha denominado como el granero de Europa y África. Y vimos cómo a inicios del conflicto, el año 2022, cuando inicialmente se cerró y Rusia impidió la exportación de estas materias primas, esto tuvo un impacto mundial, particularmente en las áreas indicadas, en Europa y en África. Pero no solo eso, sino que nosotros también aquí en nuestro país vimos cómo los precios de algunos elementos básicos aumentaron producto del impacto que este granero que abastece al mundo no tenía la posibilidad de hacer fluir los recursos dado el impedimento y la obstaculización de la línea de comunicaciones marítimas que efectuó Rusia en el sector del Mar Negro. Por otro lado, desde la perspectiva militar, si bien es cierto, Crimea fue anexada por Rusia ya en el año 2014, sin embargo no podemos perder de vista la importancia que tiene todo ese sector por cuanto le entrega a Rusia la posibilidad de control sobre dos mares, el mar de Azov y el Mar Negro. Y particularmente se debe destacar el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea, que le da la salida, como lo fuera en tiempos anteriores, a Rusia hacia aguas cálidas que se denomina, dado que la otra base mayor que tiene Rusia está en San Petersburgo, vale decir, con acceso al mar Báltico, el cual, producto de la meteorología, en el invierno constituye un área bastante difícil de navegación y que requiere un mayor esfuerzo. A eso se debe agregar que en el sector del Mar Negro, Crimea, está además el estrecho de Kerch, donde hoy en día existe un puente, que es de particular interés también para Rusia, de tal manera de mantener el sostenimiento y la logística que la península de Crimea requiere. No podemos perder de vista tampoco que desde tiempos recientes existen países ribereños del Mar Negro que ya son integrantes de la OTAN y como se indicara dentro de los factores geopolíticos que están a la vista de interés para Rusia para iniciar esta guerra, está el interés que tenía Ucrania de pasar a integrar esta organización. Ahora bien, si analizamos la situación desde la perspectiva de la guerra en el mar, podemos ver cómo desde el año 2022 a la fecha, Ucrania ha sido capaz de implementar lo que se denomina la estrategia de la 2AD, el antiacceso o negación de área. Y eso lo podemos ver en cómo desde el inicio del conflicto, la flota rusa del Mar Negro ha sido fuertemente impactada por acciones militares de diversa índole y que a la fecha le ha hecho perder cerca del 30% de las unidades que tenía al inicio del conflicto. Eso ha llevado a Rusia a replegar sus fuerzas, sus unidades principales, desde Sebastopol hacia una base de características menores en Novorossiysk, en el sector oriental del Mar Negro. Y eso gracias a el ingenio y la tecnología que durante el desarrollo del conflicto ha desarrollado Ucrania con la masiva creación de vehículos no tripulados de diferente índole, particularmente unidades de superficie, submarinas y el empleo de unidades aéreas también
como componentes de la Marina ucraniana. Eso es lo que le ha permitido hacer ataques asimétricos. Es memorable el hundimiento del crucero Moscú a inicios del conflicto, y sucesivamente ha sido capaz de destruir unidades mayores, lo que, como dije anteriormente, ha obligado al repliegue de las fuerzas principales de la Marina rusa. Sin ir más allá, el pasado sábado 22 fue derribado un helicóptero de ataque de la Marina rusa, de la clase Helix-B, y se presume que esto fue la primera acción de un vehículo del tipo USB, empleando la adaptación de misiles aire-aire de los indicados a la transparencia, que lograron ese derribo. Por otro lado, Ucrania ha buscado incesantemente el poder afectar instalaciones costeras de significación estratégica. Con particular relevancia se destaca los ataques que ha hecho no solo con misiles, sino también empleando unidades kamikaze, como se le ha mencionado en algunas oportunidades, estos vehículos no tripulados de superficie, de tal manera de interrumpir el flujo de bastimentos hacia la península de Crimea. Como consecuencia adicional está el hecho de impedir el normal flujo de la navegación desde los puertos que están en el Mar de Azov hacia el Mar Negro y de ahí hacia el resto del mundo. Por otro lado, Ucrania también ha recurrido al minaje de tal forma de mantener de alguna manera el control e impedir cualquier intento de proyección desde el mar hacia los principales puertos de Odessa, Okhanov y Chernomorsk, que son las principales vías y rutas donde se exporta el grano y todo lo que llega por ese sector hacia Ucrania. Otro elemento que se produjo en tiempos relativamente recientes fue que, a propósito de las acciones iniciales, como mencioné, en que Rusia obstaculizó la salida del grano, hubo, por el impacto que tenía, fuerte presión internacional que generó un acuerdo de granos del Mar Negro que se estableció el año 2022, en el mes de julio, y que tuvo una duración de un año, retirándose en julio de 2023 Rusia de este acuerdo, lo cual no ha sido restablecido hasta la fecha. Eso evidentemente genera una incertidumbre por cuanto pudiera nuevamente ser intención de Rusia volver a generar un bloqueo, impidiendo el normal flujo de estas materias primas con el impacto mundial que hemos mencionado. Ahora sí, podemos hacer algunas proyecciones de a dónde podría tender este conflicto desde la perspectiva marítima en el próximo tiempo, mirando los elementos constitutivos de la estrategia marítima. Rusia, empleando sus fuerzas, ya lo está haciendo, ha dispuesto unidades de superficie que están atacando con misiles de crucero del tipo Caliber sobre infraestructura terrestre, particularmente instalaciones de energía, buscando afectar lo que es la producción y el normal desempeño de la población y de la vida en Ucrania. De igual forma, ha movilizado submarinos que están tanto en el Mar de Azov como en el Mar Negro, empleando el mismo tipo de armamento de largo alcance, afectando tanto a instalaciones terrestres como afectando potencialmente al tráfico marítimo. Ucrania, por su lado, como hemos visto, ha seguido desarrollando y ha mantenido el empleo de vehículos no tripulados, tanto de superficie, submarino aéreo, y que buscan seguir la disputa del control del mar, afectando a las unidades de superficie, como también a instalaciones y las bases de Rusia, manteniendo el repliegue que hizo Rusia para proteger estos activos. De igual forma, amenaza lo que pudiera ser el movimiento de cargas desde el Mar de Azov y el Mar Negro. No podemos perder de vista el impacto mundial que el efecto sobre las líneas de comunicaciones marítimas, y vuelvo a reiterar la importancia de la producción de granos que produce Ucrania para el mundo, pudiera estar a la vista y
ser de interés de las partes, particularmente de mantenerlo por parte de Ucrania y de afectarlo por parte de Rusia. En resumen, si vemos lo que se podría venir en el corto plazo por parte de Ucrania, mantener esa disputa del control del mar mediante los medios particularmente no tripulados que ha desarrollado, va a mantener el hostigamiento de las unidades de superficie, particularmente de la Marina rusa, y que ojalá se mantengan en sectores orientales del Mar Negro. Y, evidentemente, mantener esa línea de comunicaciones marítima disponible para sus propios intereses. Por su parte, Rusia va a mantener el bombardeo estratégico que está haciendo mediante misiles crucero. Se mencionó la posibilidad del empleo de munición táctica nuclear, que en el caso de los submarinos tiene la capacidad de efectuar lanzamiento, por lo tanto también pudiera hacer uso de este armamento. Va a mantener la protección de sus instalaciones costeras de significación estratégica. Hemos visto cómo se han visto afectados algunos depósitos de combustible y probablemente va a mantener el repliegue de esos medios principales de combate. Y en el mediano plazo, Ucrania va a mantener sus ataques, particularmente sobre las bases navales indicadas, y va a buscar ejercitar con mayor intensidad el control que actualmente ha logrado sobre los espacios marítimos de su interés. Rusia finalmente va a mantener una estrategia de defensa de sus bases. Hemos visto cómo a través de coaliciones está buscando posicionar su estrategia. Hemos visto esta agrupación de buques que ha estado en el Caribe y lo que está haciendo con Corea del Norte a través de la firma de tratados. Vale decir, busca posicionarse a nivel mundial. Y finalmente, no es descartable que vuelva a buscar un bloqueo en las líneas de comunicaciones marítimas del Mar Negro, con el impacto no solo de la economía ucraniana, sino que a nivel mundial, y eso lo puede ocupar como algún medio para estar ejerciendo algún tipo de presión respecto de la OTAN o de Estados Unidos. Eso es lo que les podría comentar desde la dimensión marítima, agradeciendo la posibilidad de participar en este seminario. Muchas gracias, ministro, por su exposición, de habernos entregado una actualización de la disputa del control del mar, antecedentes y conceptos como el A2AD. También, como podemos ver, que también en esta área está muy inmersa la incorporación de tecnologías y específicamente el uso de UAV, que está afectando, como vemos, no solamente el área terrestre, sino también el aspecto marítimo. También cómo ha afectado la conectividad en la restricción de la navegación en mares como Azov. Pasamos ahora a ver el aspecto aéreo, a cargo de la Academia de Guerra Aérea, representada por el general de aviación Cristian Pizarro Stepovich. Él es egresado de la Escuela de Aviación con el título oficial de la Fuerza Aérea de Chile como piloto de guerra. Se desempeñó como piloto de combate en las ciudades de Iquique, Santiago, Punta Arenas, volando aviones como A-36, A-37 y Mirage 50 Pantera. Es especialista en armamento aéreo e instructor de vuelo por instrumentos, oficial de Estado Mayor y profesor militar de academia con mención Operaciones y Estrategia. Fue comandante del Grupo de Aviación número 4, subdirector de la Academia de Guerra Aérea, jefe de control operativo de la Inspectoría General, director de la Escuela de Aviación, agregado aéreo en Chile, en Brasil, comandante en jefe de la Tercera Brigada Aérea en Puerto Montt y comandante del Comando de Combate. Actualmente se desempeña como encargado de la Cátedra de Estrategia de la Academia de Guerra Aérea. Mi general. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder ver este conflicto desde el punto de vista de la dimensión aérea. Así que saludar a todos los presentes y también a los profesores que también nos estaban acompañando en línea. Bueno, como ya se ha dicho y hemos visto, este conflicto ya que en un inicio a lo mejor teníamos la impresión de que podía ser de corta duración, no lo fue. Producto de muchas cosas que están dentro de lo intangible que es el conflicto, digamos,
como por ejemplo en la voluntad de lucha, la voluntad de un pueblo de a lo mejor defender su territorio, a diferencia a lo mejor el que ofende y que no tiene esa misma convicción de estar defendiendo su propio terreno. También quizás un aspecto importante es lo que ocurrió desde la anexión de Crimea en 2014 hasta que ocurre este conflicto en la cual Ucrania se comenzó a preparar, cambiando a lo mejor muchos aspectos doctrinarios, muchos aspectos tecnológicos, muchos aspectos en cuanto, por ejemplo, a algo tan simple como la selección de blancos, y que ha permitido que este conflicto dure tanto tiempo y que uno no imaginaba. Esto ha traído, por supuesto, muchas bajas humanas, materiales, también aspectos económicos como por ejemplo la congelación de los activos en el extranjero ruso, también la afectación de aspectos en el área de la energía en Ucrania, de las aguas, de la electricidad, y así Ucrania también lo ha empleado, por ejemplo, en aspectos de las refinerías rusas, en la cual ya están provocando de que Rusia esté seriamente cuestionando la exportación de este tipo de elementos porque ante la necesidad de satisfacer las necesidades propias. Bueno, y también otra importancia que es el tema de los drones, porque también ahí ha habido un aspecto súper importante, interesante, que lo vamos a tratar de ver. Yo en una primera parte quiero aproximar este tema desde el punto de vista de los ataques estratégicos. En términos generales, si uno analiza el lanzamiento de más de 1.000 misiles cruceros, 2.800 vehículos no tripulados, sumado también a 7.000 bombas guiadas lanzadas por Rusia, básicamente el esfuerzo estratégico que se están haciendo en la operación estratégica no ha sido principalmente hacia objetivos militares, sino otro tipo de objetivos, que es enfocado a mermar la voluntad de lucha de Ucrania. Se han visto afectados, como ya les decía, muchos aspectos en la economía, las centrales de energía para dejar sin luz a la población ucraniana, sin abastecimiento de agua. En algunos casos también, como bien decían algunos teóricos de la guerra iniciales como Doer, ataque a la población. Y eso demuestra que a lo mejor ese tipo de teoría que uno pensaba que a lo mejor estaba lejos, bueno, también lo estamos viendo en el caso del conflicto en Israel-Hamás, ¿no es cierto? También se sigue afectando también a la población, tanto directa como indirectamente. Estos ataques estratégicos lo están enfocando desde mi punto de vista los rusos porque no han sido capaces, en teoría, de derrotar a las fuerzas militares. Y eso también nos da una mirada de cómo la estrategia ha ido variando, ¿no es cierto? Desde una guerra casi relámpago, digamos, se ha convertido en una guerra de desgaste y los frentes se encuentran estancados. El uso de UAV ha sido fundamental. Desde un principio, a lo mejor con tecnologías bastante complejas, como los drones de procedencia de Turquía, los de Irán, pero en la medida que va pasando el tiempo, se han sido contrarrestados, han sido neutralizados, y aparece otro tipo de inventiva que son los drones más caseros, los comerciales. Y también
Y ahí uno se da cuenta por qué es importante esta tecnología, cómo en algunos casos se han empleado, se han instruido a las tropas en utilizar su innovación, su ingenio, su creación de cómo utilizar la tecnología moderna para solucionar un tema táctico. Ya sea colocándole, por ejemplo, las cabezas de los RPG-7 debajo de estos drones, guiarlos en forma casi directa a, por ejemplo, blindados, vehículos, etcétera, y esto incluso personalmente a las tropas que están en terreno. Y eso produce también un efecto, al igual como lo produjo, por ejemplo, el uso de drones en el conflicto Nagorno-Karabaj. Entonces, todo esto tiene un efecto, y el empleo de talentos en cuanto a las tácticas y técnicas en aplicar la tecnología moderna en la batalla ha tenido su efecto y los va a seguir teniendo en la medida que esto vaya ocurriendo. Con respecto al dominio aéreo y el control del aire, en este caso podría decir de que la superioridad aérea, que a lo mejor inicial lo tuvo Rusia en las primeras acciones, lo fue perdiendo. Y lo ha ido perdiendo drásticamente, y ha llegado en un punto en que ninguno tiene el dominio aéreo. Salvo en los últimos tiempos se ha visto incursiones de Ucrania, producto de qué? De que ellos han seleccionado claramente cuáles son los blancos que hay que batir, como es el caso, por ejemplo, del avión de vigilancia y de alerta temprana, el A-50, que fue derribado. ¿Y eso qué produjo? Rusia no tiene una gran cantidad de ese tipo de aviones. Por lo tanto, al derribarle un avión de vigilancia, no les permite tener un panorama aéreo completo. ¿Y eso qué produce? Que en teoría el apoyo aéreo a las fuerzas de superficie también se ven disminuidos. Entonces, se están viendo en los últimos tiempos un atisbo, digamos, de que esa pérdida de capacidades por parte de Rusia podría llevar a mejorar a lo mejor la condición aérea de la parte ucraniana. También, si nosotros estamos viendo también la futura o posible incorporación de medios, por ejemplo, F-16, y ahora el ofrecimiento que hizo Francia con respecto a aviones, por ejemplo, como el Mirage 2000-5, puede que tenga algún efecto, porque el campo de batalla que se van a enfrentar es diferente al tradicional occidental, digamos, ¿ya? Con medidas, etc. Pero podría ayudar esas aeronaves a, por ejemplo, batir sistemas antiaéreos, batir radares con los misiles HARM. Y eso podría tener un efecto. Eso hay que verlo, porque en teoría esas tripulaciones que están siendo entrenadas tienen experiencia en materiales rusos. Pero llegar a tener la expertise en un material como un F-16, que no es de la misma, a veces, lógica que el que ellos están acostumbrados normalmente, puede que tenga algunos efectos también de pérdida, así como han habido pérdidas de tanques Leopard, como tanques también Abrams, también van a haber posiblemente pérdidas de aviones F-16. Las fuerzas rusas se estiman más o menos que han perdido 2/3 de su flota. 560 aviones de combate, de los cuales 140, 150 capturados por los ucranianos. 300 helicópteros de pérdida. Entonces, normalmente el arma aérea se emplea muy fuerte en las primeras operaciones, pero también es la que tiene mayor cantidad de atrición. Y eso ahora con el tiempo se va viendo los efectos. Uno de los efectos también económicos con estas restricciones internacionales y la
no la independencia de los países para obtener toda la tecnología, es que muchos de los repuestos de los aviones rusos o de las tecnologías rusas también dependen de Occidente, de otros países. Y como se ha cerrado esos mercados, la producción o renovación de aviones ha sido bastante baja. Y han tenido que recurrir a aeronaves que tenían, en algunos casos, ya próximas a salir del servicio. Han sido afectados principalmente los Sukhoi 34, los Sukhoi 35, que son aviones muy importantes para la flota. Pero el control del aire en este momento no lo tiene nadie, y por eso también, tal como decía anteriormente, podría estar siendo afectada también la maniobra de superficie, por no tener esa cobertura que le permite la tranquilidad a las tropas de poder ejecutar sus operaciones tranquilamente sin ser afectada desde el aire. La infraestructura aeronáutica. En un principio, como yo le decía, cuando se comenzó este conflicto, fue muy afectada, pero ya fue recuperada, está siendo recuperada. Gran parte de esa infraestructura aeronáutica, las pistas, las bases aéreas, etc. ¿Qué tiene que prepararse para recibir aviones si es que los reciben prontamente, como el F-16 o como el Mirage 2000? Y eso requiere también de apoyo y de protección. Y con la llegada de estos aviones van a llegar a lo mejor armamento que le permita, por ejemplo, destruir, por ejemplo, radares, sistemas de artillería antiaérea, que son los que están en este momento batiendo la gran cantidad de blancos aéreos, tanto aviones como drones. Y eso podría ser un cambio, yo creo que va a ser pequeño, pero va a haber un cambio en teoría en esa área. El poder aéreo ucraniano ha sido, yo creo que bien administrado. Tuvieron las pérdidas porque había que enfrentar, pero ahora ha habido un cambio y ha habido una mejor administración, producto también de que tienen mejor vigilancia, tienen mejor información. Los rusos han perdido medios de detección, entonces tienen que reaccionar bastante mucho más que y la importancia de la artillería antiaérea ha sido fundamental, especialmente, como por ejemplo, con la incorporación de los sistemas Patriot, con los sistemas NASAM, con artillería antiaérea de 35 milímetros en los Shepard alemanes. Y eso ha mejorado mucho la seguridad de las unidades de superficie. Y esto, al parecer, con los nuevos aportes económicos a nivel mundial, puede que tengan algún efecto, no mayor, digamos, pero sí a lo mejor de contención. Y un tema especial, como yo les señalaba, el tema de los UAV. Y quiero reflexionar unos segundos más con respecto a esto, porque realmente han sido unos elementos tácticos que tienen también repercusión a lo mejor en algunos casos en la moral de la tropa. Porque el dron que están utilizando en algunos casos que son hecho comercial, han tenido un gran auge en Ucrania. Es más, crearon, así como está la Fuerza Aérea, está la Armada, está el Ejército, crearon una fuerza de sistemas autónomos. Están produciendo una gran cantidad de elementos de este tipo para satisfacer las necesidades de las tropas. Y ustedes han visto los resultados, tanto en el aspecto en la guerra a superficie como en el aspecto naval, han sido fundamentales y han tenido una creatividad, un ingenio, una innovación
tremendamente importante que yo creo que hay que observarla con profundidad, mirarla bien, porque es un desarrollo muy importante. Finalmente, para finalizar, decirles que en teoría los poderes aéreos y el dominio aéreo que ha habido en esta guerra ha sido fundamental. Se ve un desgaste grande inicial de los medios aéreos, han habido grandes pérdidas, son difíciles de recuperar desde el punto de vista del tiempo, y creo que esto se va a mantener a menos que, como está ocurriendo, se inyecten más recursos, por lo menos para Ucrania, desde el ámbito occidental, para poder sostener el esfuerzo. Yo creo que es una tarea titánica lograr la recuperación completa del territorio ucraniano. Muchas gracias, mi general, por este enfoque. Algunas ideas de fuerza, como lo es este cambio en la estrategia con la necesidad de adaptarse a nuevos escenarios, como lo estamos viendo Rusia, de mermar ya a la voluntad de lucha y afectar la infraestructura crítica y a la población, cambiando un poco la forma y principalmente lo que es la innovación y el ingenio de Ucrania para poder hacer frente a este conflicto. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. Vamos a iniciar con una pregunta que nos hacen desde la parte online. El señor César Carrasco, él nos hace dos preguntas principalmente, no está orientada a nadie, así que si el expositor que quiera responderla, estamos abiertos. Él nos solicita que podamos comentar la variable de comunicaciones, o sea, la guerra cognitiva de la información que ha desarrollado el presidente Zelensky con sus viajes a muchos países y reuniones online. Y la segunda, ¿cuál es el papel de la reserva militar en ambos bandos? Sí, bueno, yo voy a contestar la primera relacionada a la variable comunicacional. Se ha dicho que en la guerra la primera víctima son los mapas, como decía Sir John French en la Primera Guerra Mundial, y la segunda víctima es la verdad. Por lo tanto, el papel de las comunicaciones es absolutamente fundamental. Dar la idea de lo correcto de la acción de uno de los dos bandos. En este caso, el presidente Zelensky ha hecho una muy buena campaña comunicacional. Ha ido a muchísimos países, como lo menciona la persona que pregunta. Ha generado un entorno muy favorable a la posición de Ucrania en el sistema internacional. Ahora, esto es fácil. Le resultó fácil por una razón muy sencilla, porque el agresor fue Rusia. Zelensky es la víctima, Ucrania es la víctima. Por lo tanto, él ha sabido difundir muy bien la idea de que su país es víctima, lo cual es correcto. Y en esto ha sido, en general, bastante apoyado por la prensa. La prensa ha tomado, el media ha tomado una posición favorable a Ucrania, como no podría ser, a mi juicio, de otra manera, porque efectivamente él fue la víctima. Ucrania es la víctima en este caso. Y en este sentido ha demostrado que el convencer a la opinión pública mundial la justicia de la causa ucraniana es fundamental. En parte por algo que yo había dicho en la intervención previa, por el hecho de que tiene que conseguir el apoyo internacional, y ese apoyo internacional en los países occidentales está sometido a los procesos democráticos propios de esos países. Por lo tanto, normalmente eso requiere pasar por los congresos, por los poderes legislativos. Y esos poderes legislativos, a su vez, responden a lo que es la percepción de esas sociedades sobre la justicia de la causa ucraniana. Y en ese sentido, la posición de Ucrania y el presidente Zelensky ha sido extraordinariamente hábil, ha tocado fibras sensibles, tocado fibras políticas de esos países y ha generado dentro de la opinión pública de aquellos que lo ayudan o los que más pueden ayudarlo, ha generado una atmósfera favorable que ha repercutido en la manera como en general han reaccionado las sociedades políticas de esos países en términos de proporcionarle la ayuda que necesitan. Bueno, muy corto, bueno, como tal, como decía comandante Retamal, respecto a la reserva, están ya ahora
bueno, Rusia desde un principio con el grupo Wagner y otros más, Ucrania también con convictos, digamos. Yo creo que ya están, gran parte de las fuerzas al menos ucranianas están siendo empleadas. Quizás hay algo que quede de resto porque en la parte rusa, porque también deben estar guardando activos para un posible escalamiento de este conflicto, que podrían haber involucrar otros países, y yo creo que ahí también puede haber una posibilidad. No sé si mandaste Retamar tiene algo más al respecto. Sí, mi general, bueno, gracias por la pregunta. Quisiera complementar la intervención ahí del profesor Navarro. Estoy totalmente de acuerdo con él. Él lo vio desde la perspectiva de las comunicaciones exteriores estratégicas y yo lo voy a complementar desde la perspectiva de las comunicaciones internas. Yo creo que el gran desafío del presidente Zelensky es que una vez visualizado ya la gran cohesión moral de la población civil y en general al inicio de la guerra, ya entrando en el tercer año de conflicto, vemos de que los medios movilizados al inicio de la guerra, sobre todo, no están visualizando el proceso de desmovilización. Y eso es un tremendo desafío para lo que es la percepción interna de la población, dado que el nuevo proceso de movilización incluyó la incorporación de convictos, que era algo que estaban muy renuentes inicialmente a hacerlo, y bajar la edad de 27 a 25 años para tener alrededor de 100.000 nuevos potenciales tropas. Y el problema es que estaba la intención de poder incorporar en esta nueva ley un proceso de desmovilización para aquellos que inicialmente estaban sirviendo en el ejército. Algunos pensaban de que podía haber un proceso de movilización al tercer año, una vez cumplido 36 meses. Sin embargo, eso no ocurrió. Por lo tanto, hay un tema mucho de moral que está siendo afectado por parte de Ucrania. Y desde la perspectiva rusa, sin duda que el gran desafío del presidente Putin es poder seducir a los jóvenes para que voluntariamente ingresen por procesos de contratación al ejército. Hoy en día sabemos de que están ofreciendo sueldos de más de $5.000, que para la realidad de muchos jóvenes rusos es bastante atractivo. Y en esos aspectos están generando incluso la mayor potencia de combate para poder continuar con las operaciones, que es un factor fundamental. Muchas gracias, amigo. Pasamos a la ronda de preguntas acá. Si es que alguien quisiera, tenemos un micrófono disponible. Mi general Soto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores por actualizarnos en tan relevante conflicto y tema totalmente relacionado con nuestra academia, así que muchas gracias a todos. Mi pregunta va para el profesor Navarro, porque tiró la piedra, pero quedamos en el aire. Bueno, y entiendo, el tema nuclear no es un tema que lamentablemente dominemos mucho, ¿ya? Entonces me gustaría que se explayara un poco en qué percepción tiene usted de cómo Putin está manejando esto y cómo Occidente también está manejando este tema de la disuasión nuclear. Me gustaría si pudiera explayarse un poco a cómo lo están manejando y qué opciones ve de aplicación de este poder para solucionar el conflicto. Gracias. Y gracias por la pregunta. Bueno, el tema nuclear, las guerras nucleares no se pueden ganar. Hay un consenso que ninguna guerra nuclear puede ganar. Alguien dijo una vez, la tercera guerra mundial se iba a combatir con armas nucleares y la cuarta con arcos y flechas. Porque efectivamente puede afectar una guerra mundial utilizando armas nucleares, podría terminar con la civilización como la conocemos. Especialmente ahora con la enorme cantidad de armas que están acumuladas, pese a todos los tratados de reducción que hubo durante los años 60, 70 y 90, en realidad los arsenales actuales más potentes, más modernos, producirían ese efecto. Pero ¿qué es lo que hace Putin en esto? Es muy hábil, porque resulta que al agitar un poco el fantasma nuclear, al despertar el fantasma nuclear, genera incertidumbre en Occidente. Los rusos son especialistas en eso. Los rusos acuñaron la palabra maskirovka durante la Segunda Guerra Mundial. Son especialistas en eso. Y es confundir al adversario. Lo que lograron
con Alemania, la gran ofensiva Bagration, que ahora se está celebrando un aniversario más, engañaron totalmente al alto mando alemán. Algo difícil, los alemanes eran muy profesionales en esto, tremendamente profesionales, pero lo engañaron totalmente. Bueno, ahora está jugando algo parecido. Despierta el fantasma nuclear porque genera incertidumbre en Occidente. Ese es el objetivo principal que tiene. Sabe que con esto, y debido a la difusión, la tremenda difusión mediática que tiene el fantasma nuclear, también genera inquietud en la población occidental. Todo eso facilita su posición. Yo no creo que vaya a utilizar armas. Hay algunos comentarios que se han hecho que ha pensado en utilizar armas nucleares tácticas, pero en las armas nucleares, una vez que se destapa la caja de Pandora, no hay manera de dar marcha atrás. Eso es muy difícil. No hay una manera de desescalar un conflicto nuclear. Todos los teóricos de la estrategia nuclear están convencidos de que no hay manera de desescalarla. Por lo tanto, lo más probable es que no vaya a utilizarla, pese a que el argumento de si se ven afectados los intereses estratégicos vitales de Rusia, la voy a utilizar. Pero ¿qué es lo que son los intereses estratégicos vitales de Rusia? Es lo que queda en la incógnita. Nadie lo sabe porque él no lo aclara. Entonces es básicamente un elemento para generar incertidumbre, asustar a la opinión pública occidental y desde luego cada cierto tiempo trae el recuerdo lo que yo mencioné de la crisis de octubre del año 62, la crisis de los cohetes de Cuba, y esto por supuesto incrementa la incertidumbre que puede generar en Occidente. Creo, en mi opinión, pero no estaré equivocado, creo que no lo va a utilizar, es solo un recurso propagandístico, hábil, pero está muy dentro de la lógica rusa de utilizar estos recursos en sus situaciones bélicas. Sí, gracias. Son dos preguntas, una dirigida al profesor Navarro y la otra dirigida tanto al general que está presente y a los expositores que están online. La primera es para el profesor Navarro respecto de su opinión de la vigencia del aforismo de Clausewitz, pese a todos los desarrollos tecnológicos que han presentado los expositores, si la guerra sigue siendo la continuación de la política por otros medios. Y la segunda es para los expositores, que dada la experiencia lograda en los últimos conflictos bélicos, pero uno muy cercano, que fue la lección aprendida por parte de los argentinos en la guerra de Malvinas y la vista de parte de los británicos o Falkland. La conducción conjunta. ¿Cuál es su opinión respecto de este conflicto que lleva más de 2 años y se han observado la falta o al revés las potencialidades de desarrollar en este teatro de guerra que nos han presentado en diferentes dimensiones de la conducción conjunta? ¿Cuál es su opinión? Bien, Clausewitz sigue teniendo absolutamente la razón. Creo que esto lo ha probado. Una vez más, este conflicto ha probado que un proceso político interno en Rusia, por un lado, y luego un proceso político derivado del interés de, digamos, personalmente, Vladimir Putin, de reconstruir lo que había sido la antigua Unión Soviética, más que la antigua Unión Soviética, el Imperio Ruso. Este proceso ha llevado inevitablemente al conflicto en la medida que sus objetivos políticos no los logró por negociación y más que por negociaciones, por presiones directas. Fracasadas las presiones, fracasadas los demás instrumentos, no le quedó otra alternativa. Si es que quería cumplir sus objetivos, no le quedó más alternativa que recurrir a la fuerza. Con toda la legitimidad que eso tiene. Pero bien, vístolo desde la perspectiva rusa, porque siempre es conveniente verlo también desde la perspectiva rusa, sus objetivos resultaban bastante atendibles. Desde luego, evitar un cerco de la OTAN, eso era bien atendible desde el punto de vista de Putin. Yo no digo que eso fuera un argumento suficiente para iniciar la guerra. No lo es desde el punto de vista jurídico, no lo es desde el punto de vista moral, claramente. Pero es atendible. Y en ese sentido, el objetivo era evitar, el objetivo político, es evitar quedar rodeado por las fuerzas de la OTAN, porque claro, si
Ucrania se unía a la OTAN y en el norte, en el Báltico también ocurría lo mismo, bueno, efectivamente iba a quedar rodeado. Y que nunca hay que olvidar una cosa, siempre la lógica o la perspectiva histórica debe estar presente en las definiciones de política estratégica de un país, o de política de defensa, como quiera llamarlo, siempre. Y los rusos tienen una historia de invasiones del occidente. Si uno ve la historia rusa, uno puede leerla en la historia militar rusa, uno puede leerlo en términos de las invasiones del occidente, desde los caballeros teutónicos en la Edad Media hasta las tropas de Hitler en el año 41. Entonces, toda la lógica del pensamiento estratégico soviético, o sea, ruso primero, soviético después y ruso de nuevo, es la lógica de defenderse de las invasiones desde el occidente. Por supuesto, uno puede leer la historia militar de Rusia al revés también, digamos, las invasiones de Rusia hacia el occidente. Pero la verdad es que uno puede leerlo fácilmente desde los caballeros teutónicos, los suecos en la Gran Guerra del Norte, Napoleón en 1812 y Alemania en 1914, 1915 y desde luego la invasión alemana de junio de 1941, la Operación Barbarroja. Entonces, uno puede leer eso. Y desde luego, entonces, de esa perspectiva, el objetivo político de Putin era conservar la mayor capacidad de maniobra internacional en su entorno y, desde luego, para esos efectos, recuperar lo que había sido la antigua territorio ruso y también, a mi juicio, y hay varios historiadores que están de acuerdo en esto, eran fotos recuperar el tamaño, o sea, la cabida del imperio ruso antiguo. Y esos son objetivos políticos que no los pudo lograr mediante negociaciones, insisto, más que negociaciones, presiones. Y bueno, tuvo que recuperar la fuerza más cerca. Gracias, profesor. Con respecto a la segunda pregunta, relacionada específicamente a las lecciones de la posibilidad de que se estén dando una conducción conjunta o no. Mi almirante. Ya, yo quisiera referirme a ese punto. Creo que lo que hemos podido observar es particularmente el contrapunto de lo conjunto y lo no conjunto. En mi apreciación y por lo que hemos podido observar de las operaciones, particularmente en un inicio, vemos a una Rusia que inició operaciones tanto a nivel táctico como a nivel operacional, actuando en forma independiente. Hay un actuar de la Fuerza Aérea Rusa que le complicó mucho el movimiento de las unidades ucranianas, y eso precisamente porque no tenía una coordinación con las fuerzas terrestres. En el otro lado, podemos ver que como sí ha actuado en una forma bastante más coordinada Ucrania, es así como, independiente que pudiéramos exponerlo en diferentes dimensiones en este seminario. Sin embargo, por ejemplo, cuando me referí al ataque sobre las instalaciones costeras de significación estratégica, estas son realizadas por vehículos no tripulados, unidades de superficie, pero también complementado con misiles que son lanzados desde unidades terrestres o misiles lanzados por unidades aéreas, que están actuando sobre objetivos, y eso es precisamente la coordinación conjunta. Yo creo que aquí tenemos una excelente oportunidad de ver un contrapunto de estas dos realidades. Muchas gracias, mi almirante. Mi comandante Racamar quiere hacer alguna... Sí, muchas gracias. Respondiendo particularmente a la pregunta del método de conducción o cómo podemos tener evidencia de la conducción conjunta en ambos beligerantes, quisiera destacar que al inicio de las operaciones, desde la perspectiva rusa, en la operación militar especial, en la primera fase del conflicto, Rusia no tuvo un mando único en el nivel operacional, y eso lo solucionaron en abril de ese año, dado que la estructura de defensa de las Fuerzas Armadas rusas obedece un concepto de distritos militares. Y dentro de los distritos militares geográficos colindantes con Ucrania está el Distrito Militar Sur, pero también está el Distrito Militar Moscú por el norte, que está junto con colindante con Bielorrusia. Lo que pasó que durante el primer mes, cada unidad, cada distrito militar envió al Teatro de Operaciones unidades propias de sus respectivas guarniciones, y están centralizadas por el mando estratégico. El alto mando ruso se dio cuenta de que eso fue un error, y por lo tanto en abril nombraron al primer comandante de Teatro de Operaciones.
Y en ese nombramiento nombraron coincidentemente al comandante conjunto del Distrito Militar Sur, quien luego de alrededor de distintos meses fue siendo relevado hasta llegar al cuarto comandante de Teatro Operaciones, quien en la actualidad es el general Gerasimov. El general Gerasimov, entendiendo de la estructura nuestra, haciendo un homólogo con la estructura nacional, es el jefe de Estado Mayor Conjunto, es el conductor estratégico. Por lo tanto, él hoy en día tiene una dualidad de funciones a nivel estratégico y operacional como comandante del teatro. Por su parte, Ucrania efectivamente tiene un comandante conjunto, un comandante en jefe de la Fuerza Armada, y se evidencia una doctrina, por supuesto, que es más ligada a la OTAN y una estructura de mando y control mucho más cercana a lo que nosotros conocemos. Entonces, esas son las dos miradas más o menos de lo que son la conducción conjunta de las operaciones. Y destacar de que Rusia, por su parte, tiene un comando estratégico de misiles, lo cual opera en forma independiente en el nivel estratégico al mando directo de Gerasimov, lo cual configura el teatro de guerra en la zona interior. Por lo tanto, la estructura, la arquitectura de seguridad y defensa rusa es un poco más compleja que la ucraniana en ese sentido y hay que verlo desde ambas perspectivas. Eso, muchas gracias. Gracias. Aprovechamos también la instancia porque tenemos una pregunta para usted que la hace Pedro Abrego, que nos pregunta cuál ha sido el efecto del empleo de la guerra electrónica por parte de Rusia, dónde se ha evidenciado el empleo de la guerra electrónica y qué medidas de mitigación del campo de batalla transparentes se están implementando. Bien, bueno, respecto a esa pregunta, es muy importante destacar que hoy en día se habla mucho sobre todo del ciberespacio, de los ciberataques, las ciberoperaciones, y dentro de la presencia de las ciberoperaciones hoy en día, la conducción ya de las operaciones militares pasa a un segundo plano, dado que la importancia de las ciberoperaciones está más al nivel estratégico, pero en el marco de las operaciones, sin duda que la guerra electrónica cobra un ámbito, sobre todo en el operacional y táctico, un ámbito especial, dado que muchos de los sistemas de armas, sobre todo sistemas antiaéreos, sistemas de artillería de largo alcance, de alta precisión, están ocupando el espectro electromagnético desde la perspectiva del uso de GPS o el uso de distintas formas de poder guiar hacia sus blancos terminales. El desarrollo ruso de la guerra electrónica ha sido tan potente que, por ejemplo, hoy en día la munición Excalibur que tiene la OTAN y que ha sido provista tanto por Estados Unidos, Alemania, para los obús 155, decreció de un rango de probabilidad de 70%, 80% en un rango de no más de 9 metros de precisión, a un 6% producto de un nuevo desarrollo de jammers por parte de Rusia. Del mismo modo, los rusos han desencriptado las comunicaciones satelitales criptográficas de protocolo 256, cosas que hasta hace un par de años eran bastante impensadas. Por lo tanto, por lo cual yo podría señalar que el concepto clave de acá, de esta carrera tecnológica, es la adaptabilidad. La adaptabilidad, dado que hoy en día se están viendo nuevas contramedidas para poder mitigar las contramedidas anteriores por parte del otro beligerante. Y respecto al concepto de transparencia del campo de batalla, sin lugar a dudas que el concepto de transparencia tiene tres elementos o subsistemas que están asociados al targeting. Primero, el subsistema ISR, que es el que yo mencionaba, que antiguamente era muy costoso, era de difícil mantención y reposición. Hoy en día vemos de que las imágenes satelitales o el mismo uso de drones de largo alcance han permitido sensorizar el campo de batalla. Y obviamente su bajo costo hoy en día permite la alta reposición y es como vemos la gran atrición de drones. Por ejemplo, Ucrania pierde alrededor de 10.000 drones mensuales. Y eso no ha sido un impedimento para la progresión de las operaciones, dada la alta capacidad y la tasa de reposición. Lo anterior está vinculado obviamente con los subsistemas de fuego, de medios protectores de fuego de larga distancia, y ahí el sistema de mando y control cobra relevancia y se vincula con la guerra electrónica. Ahí uno podría afectar, ¿cierto? Este círculo vicioso que permite, que coadyuva la inmovilidad del frente. Sin embargo, los mismos sistemas de mando y control hoy en día están siendo más robustos, con una mayor capacidad de resiliencia y de redundancia para poder
darle respaldo a este sistema de targeting. Por lo cual finalmente nos quedan las plataformas de lanzamiento que son de alto costo y de muy difícil reposición. Es por eso que los sistemas HIMARS, los sistemas los ATACMS, los Storm Shadow, constituyen en sí objetivos de alto valor que sí son, que sí uno ahí puede romper un poquito esta dinámica de lo que se detecta, se bate, y ahí podríamos coayudar a la nueva movilidad de este campo de batalla afectada por esta transparencia del campo de batalla. Muchas gracias. Pasamos a una última pregunta del auditorio. Sí, un gusto. Mi nombre es Héctor Borjas, licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago y actual practicante en el Ministerio de Defensa Nacional. Agradecerles por su presentación y tengo dos preguntas. Una en especial para el profesor Navarro, y es que desde el punto de vista económico, si bien hemos hablado de diferentes aspectos en esta guerra, ¿cuál es la relevancia actual desde el punto de vista económico del paquete de ayuda que se acaba de aprobar? ¿Qué va a significar esto para Ucrania y en qué aspecto específico puede repercutir esto en el campo de batalla? Y por otro lado, ¿cuál es la visión respecto a la salud económica de Rusia para poder seguir sosteniendo la guerra? Y luego tengo una pregunta general porque se mencionó varias veces la posibilidad de que más países entren en este conflicto, si bien es algo que no es deseable, obviamente, es una posibilidad. ¿Qué tan probable ven a mediano o corto plazo que esto pueda ocurrir, tomando en cuenta el punto de vista de que Rusia se enfrenta no solamente a Ucrania, sino a Ucrania y todos sus asociados que pueden sostener desde el punto de vista de armamento, desde el punto de vista económico, por lo cual parece Ucrania no estar dispuesto a ceder o a rendirse, y por otro lado Rusia tampoco está dispuesto a ceder sus intereses particulares como vimos en algún punto de las presentaciones? Entonces, ¿cuál es el panorama en este aspecto? Muchas gracias. Bien, gracias. Respecto a la pregunta, efectivamente, yo concuerdo que lo del paquete de ayuda económica que se acaba de aprobar respecto a Ucrania le va a permitir mantener su viabilidad nacional y mantener su capacidad de operación. Eso resulta absolutamente claro, que no sea, como lo planteó el general Pizarro, uno de los objetivos de la campaña aérea rusa ha sido atacar la infraestructura básica de Ucrania, especialmente en materia de producción de energía. Y eso ha dañado grandemente la economía de Ucrania, y por lo tanto la ayuda económica extranjera lo que hace es mantener su viabilidad, su funcionalidad como Estado. Y eso tiene una repercusión directa en el campo de batalla, porque si el país no puede funcionar como tal, y la experiencia histórica lo demuestra, bueno, no tiene ninguna posibilidad de continuar la guerra. Es así que ahí hay un primer efecto de esa ayuda. Ahora, respecto al ingreso de otros países, la verdad es que yo no creo que vayan a ingresar a otros países. Es cierto que el presidente Macron en una oportunidad mencionó el envío de tropas francesas eventualmente, pero solo fue una declaración, y de hecho no tuvo apoyo de los demás países de la OTAN. No se apreció un apoyo en ese sentido. Es más, hubo algunas críticas que surgieron por los alemanes sobre ese punto. De manera que la posibilidad de extender el conflicto en eso es muy difícil. La probabilidad de extender el conflicto sería otra, a mi juicio, que es un riesgo poco probable, pero no inexistente, que es que mismo Rusia extienda el conflicto de alguna manera, especialmente en los estados bálticos. Que Rusia estaba amenazándose, así que yo sé que no es una expresión muy académica, pero es gráfica, que a quien ayude a Ucrania va a tener graves consecuencias. Le acaba de decir a Corea del Sur, porque Corea del Sur está pensando en exportar armamento a Ucrania. Bueno, le dijo, si exporta armamento a Ucrania, esto va a tener graves consecuencias para Corea del Sur. ¿Qué graves consecuencias puede tener en un país que no tiene prácticamente comercio con Rusia, como es Corea del Sur? Es difícil dimensionarlo, excepto que fuera algún tipo de represalia militar. Así que la posibilidad que ingrese más, yo no estoy muy convencido de que eso pueda hacer, porque en general los países de la OTAN han sido bastante cuidadosos en proporcionar ayuda militar, incluso ayuda militar con limitaciones. Mi armamento no lo use para destruir infraestructura en la retaguardia rusa, para ataques en la retaguardia. Eso está avanzando ahora, ¿sí? Pero al margen de eso, la probabilidad de ingreso es menor desde el punto de vista de la OTAN. Rusia podría intentar hacer alguna maniobra para extender el conflicto, pero sería poco racional en este momento, no lo sé en un futuro mayor. Y lo que sí no estoy muy de acuerdo, si no entendí bien, pero me parece que tú planteas la idea
de que es Rusia contra el resto del mundo, un poco más o menos, pero que yo creo que no es así. Yo creo que es Rusia y sus aliados, la nueva reconfiguración del poder mundial, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y varios otros más de menor envergadura, es Rusia y sus aliados contra Ucrania y sus aliados. O sea, no es un conflicto de uno contra el resto del mundo, sino que son dos alianzas, si se quiere, con mayor o menor informalidad, pero son dos alianzas que se están enfrentando. Ese es mi punto. Comandante Retamales, ¿quiere...? Sí, respondiendo a la pregunta de la persona que está ahí en el panel, y tomando un poco como referencia inicial la respuesta del profesor Navarro, quisiera también acotar desde la perspectiva de los paquetes de ayuda que estaba preguntando por este paquete que se retrasó alrededor de 6 meses, la ayuda por parte del Congreso de Estados Unidos. Hay que recordar que es un monto importante que son 61 billones de dólares el despliegue de este paquete de ayuda, yo tengo acá algunas cifras que son alrededor de 23 billones de dólares para regenerar stock, sobre todo stock de munición y todo lo que se da y reponer todo lo que es el sostenimiento principal sobre el esfuerzo de la guerra. Y destacar que dentro de este paquete existen 14 billones de dólares que son para nuevos sistemas de armas, sobre todo por parte de la industria norteamericana. Y ahí me quiero detener un punto y vincularlo con lo que expuso mi general Pizarro, dado que las necesidades ucranianas van primero, en primer orden, por tener mayor capacidad de sistemas de defensa antiaérea. Por lo tanto, los sistemas Patriot se toman una especial referencia, sobre todo para la protección de infraestructura crítica asociada a la producción de energía. Y segundo, sistemas de guerra electrónica y artillería de largo alcance, como ya lo están haciendo los norteamericanos con los misiles ATACMS y los HIMARS, y drones de largo alcance para poder afectar a la profundidad de Rusia. Asimismo, hoy en día ya se están empezando a, entre comillas, relajar un poco las restricciones de la OTAN, de Estados Unidos, por parte de la restricción del uso de empleo de armamento proveniente del oeste, del occidente, dentro de territorio ruso, para la afectación sobre todo de infraestructura crítica. Y respecto a la última parte de su pregunta, no recuerdo cuál era, si la comandante Lillo me podría ayudar. Estaba orientada cuál es un posible panorama de la incorporación de otros países. Sí, de los otros países. Concuerdo con el profesor Navarro, como un dato anexo también, Estonia estaba viendo la posibilidad de enviar tropas, pero a retaguardia, sino que simplemente poder complementar acciones de retaguardia para poder liberar fuerzas ucranianas en esa parte del teatro y reforzar hacia el frente. Pero efectivamente solo Francia y Estonia hasta el momento han tenido algún pronunciamiento, pero indirecto y no se ve eso en el corto plazo. Muchas gracias. Almirante. Muchas gracias. Quiero hacer 4 preguntas. Pero ojalá que sean respuesta corta porque ya estamos pasando el umbral que es más peligroso que el umbral de las ambas atómicas, que es el umbral de la hora de almuerzo. Así que vamos a tratar de hacerlo más cortito. De nivel operacional, tanto para el comandante Retamal como para el almirante Guijarro, ¿cómo afecta, por ejemplo, el avance para el comandante Retamal, el avance de las armas antiblindaje y cómo le afecta eso al protagonismo de los blindados en lo que es el campo de batalla terrestre que ha tenido hasta la actualidad? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve en el futuro? Y lo mismo para el almirante Guijarro, el tema de los vehículos no tripulados a superficie. ¿Cómo efectivamente esas nuevas armas, de alguna forma, van a afectar los sistemas de defensa que tienen los buques, que están más preparados tanto para lo que es obviamente que la amenaza aérea, también la amenaza submarina, ahora que tenemos esta nueva amenaza que de alguna manera ha sido bastante eficaz contra la unidad de superficie rusa. Y también desde el punto de vista logístico, operacional, ¿cómo ve el tránsito, el general Pizarro, desde todo lo que es doctrina y material soviético ruso a doctrina NATO y material norteamericano de Ucrania? O sea, una cosa es que Polonia le quiera entregar los F-16 o Francia le quiera entregar los Mirage 2000, otra cosa es que los puedan declarar operacional. Es un tránsito que no es rápido. No sé si van a ser capaces de poder hacer ese tránsito en este conflicto. Y también para el profesor Navarro, ¿cómo ve él esta reunión Putin-Kim Jong-un?
¿Qué es lo que quiere Putin? ¿Qué es lo que está buscando? Porque material ya le está pasando a Norcorea. Lo más probable es que Norcorea ya está recibiendo tecnología rusa para todo lo que es el desarrollo de misiles intercontinentales. Entonces, ¿qué está buscando? Gracias. Gracias, mi almirante. Partimos con las respuestas de mi comandante Retamal. Bien, buenas tardes, mi almirante, muchas gracias por su pregunta. En relación a la conducción operacional y particularmente al planteamiento del almirante en relación a la defensa antiblindaje, es esencial la integración de los distintos efectos, sobre todo en el ámbito defensivo. Hay que recordar de que la prolongación del conflicto le ha dado un factor que es invaluable en las operaciones, que es el tiempo. Y al inmovilizarse al frente con el tiempo se mejoran las fortificaciones. Y Rusia ha levantado una serie de defensa en profundidad con distintas líneas fortificadas, las cuales están tremendamente potenciadas con trabajos de contramovilidad y activadas con fuegos antiblindaje de distintas barreras, desde los helicópteros hasta los cañones de más corto alcance, y esos efectos están vinculados con la integración de las armas combinadas a menor nivel. Eso es bastante difícil de poder quebrantar, y el procedimiento para poder hacer eso son los procedimientos de combate de apertura de brecha. Y la apertura de brecha tiene como una premisa básica el contar con el grado de control del aire apropiado para poder penetrar esto. Y quiero hacer una alusión histórica de cómo solucionarlo, o quizás desde la perspectiva personal, cómo solucionarlo, que es como lo hicieron los rusos al término de la Primera Guerra Mundial con la incorporación de la nueva concepción de la batalla profunda, que era cómo quebrantar lo que ellos visualizaron en la Primera Guerra Mundial de esta guerra de trinchera. Y es finalmente lo que es la aplicación de la potencia de combate decisiva para poder quebrar estas distintas barreras en profundidad. Y una de esas premisas básicas es justamente la integración y la sincronización de todos los multiplicadores de combate. Y una de las neutralizaciones fundamentales es la neutralización de las barreras antiblindaje adversarias, y para eso es decisivo lo que es el concepto de la batalla aeroterrestre, como lo mencionaba anteriormente. Eso mi almirante. Muchas gracias, mi almirante Quijarro, con respecto a los USB y cómo afectan o cómo podrían defenderse los buques actualmente. Sí, buenas tardes, almirante, muchas gracias por su pregunta. Primero que nada, indudablemente que el advenimiento masivo de vehículos no tripulados, particularmente en la dimensión marítima, estos USB y también vehículos submarinos no tripulados, han sido una novedad, pero destacar que, primero que nada, es lo que ha obligado a una marina de las características de la marina rusa a replegarse, en particular por el éxito que han tenido, y esto fundamentalmente por la característica particular que tienen estos medios, que es su ataque en enjambre, lo cual genera una tremenda vulnerabilidad para las capacidades de defensa. Sin embargo, para lograr eso, tienen que darse condiciones específicas que se pueden dar en el Mar Negro, condiciones de mar. Hemos visto en algunos videos cómo algunos de estos vehículos, la verdad que pierden el objetivo por las condiciones de oleaje, lo cual hace que ese desierto tiene mucho éxito, pero en determinadas condiciones. En condiciones más adversas no sería tanto así el éxito que puedan tener. Si uno quisiera hacer una analogía, en nuestras condiciones de mar, la verdad que son pocas las bahías que ofrecen una condición que les permitiese operar con la exactitud que se requiere para este enjambre, generar el desgaste de la defensa de unidades mayores en particular. Pero también quiero destacar lo que esto, en términos de la capacidad de desarrollo, porque esto, como lo mencionara anteriormente, en el tiempo ha ido en forma incremental. Y eso dice en relación con la capacidad de explotar el ingenio y las competencias del personal, la gente que está participando en el conflicto. Y no solamente las competencias propias de el militar, sino que además han echado a mano de muchas competencias colaterales, particularmente gente más joven que tiene manejo de estas tecnologías, particularmente vehículos no tripulados. Entonces, abre una dimensión interesante del conflicto, del poder analizar que no solamente
al inicio del conflicto tengo determinadas capacidades, sino que además tengo que tener presente cómo voy a ser capaz de adaptarme, como se mencionó antes en un expositor, adaptarme a este conflicto en la medida que se vayan desarrollando diferentes tipos de operaciones. Así que yo creo que es muy interesante lo que ha ocurrido con los vehículos no tripulados y su desarrollo, y lo que nos está mostrando en términos de camino, no solamente su desarrollo, sino que los desafíos que tiene para su defensa. Gracias. Muchas gracias, amigo. Bueno, con respecto a la pregunta de la adaptación de la doctrina rusa a la doctrina OTAN de los medios aéreos, lo había mencionado con la incorporación de aviones F-16 o Mirage 2000. Hay que tener en cuenta de que después de la invasión la anexión de Crimea, las fuerzas ucranianas, la Fuerza Aérea Ucraniana, se empezó a entrenar en varios ejercicios con Occidente, tanto en Polonia como con Alemania y también Estados Unidos. Y hubo varios ejercicios en la cual por años se estuvieron entrenando. Por lo tanto, ellos adaptaron creo que adaptaron su doctrina, y el empleo uno lo puede ver que es mucho más integrado, conjunto, que lo que estaba llevando Rusia, como también lo pusieron claramente los expositores. Es más, en el inicio del conflicto ya aviones ucranianos, de procedencia rusa, estaban empleando armamento occidental, lo adaptaron y lo empezaron a emplear en muy buena forma. Por lo tanto, el tema va a ser el tema de la experiencia y expertise del empleo de medios de este estilo, digamos, bajo condiciones de guerra electrónica, de empleo de sistemas en un campo de batalla bastante hostil, digamos, especialmente con los sistemas antiaéreos. Eso yo creo que va a ser una complicación mayor. Pero los sistemas en general los medios aéreos actualmente son más fáciles de tener un control situacional por las ayudas que entregan los aviones, especialmente los aviones que podría recibir Ucrania, con los elementos que tienen de control situacional. Por lo tanto, eso podría ayudar bastante en obtener una solución, o por lo menos contrarrestar el esfuerzo que está haciendo Rusia. Gracias. Yo creo que la visita de Putin a Corea del Norte y su abrazo y el tratado con Kim Jong-un es parte de un proceso mundial mucho más amplio. Yo creo que hay un reacomodo de las estructuras de poder internacional que se está generando en bases geográficas, pero también en bases doctrinales. Desde la perspectiva de Rusia y China hasta ahora, siempre reclaman de que lo que ellos están haciendo es romper un intento de hegemonía norteamericana. Pero uno puede leerlo exactamente al revés. Hay un reacomodo total y se están estableciendo nuevas líneas de cooperación, nuevas alianzas en el sistema internacional, y yo creo que es lo que se está viendo. Y uno tiene un contenido geopolítico, pero también tiene un contenido ideológico, porque si uno ve los que se están juntando, esto me recuerda a la antigua frase del eje del mal del presidente Reagan, aquellos que se están juntando, los que se están asociando, el núcleo, porque hay otros externos que no comparten esta característica que voy a mencionar, pero el núcleo es que tiene sistemas autoritarios. No puede uno realmente considerar que son sistemas democráticos. Claro, puede que hayan elecciones, en Irán hay elecciones, pero el sistema es un sistema autoritario. En Rusia hay elecciones, pero también el sistema, a mi juicio, es autoritario. No digamos en China porque es distinto. Pero desde ese punto de vista también hay una barrera ideológica. Y en eso se está pareciendo a lo que fue la Guerra Fría. Porque la Guerra Fría fue un choque entre dos grandes sistemas ideológicos. Además, con todos los contenidos geopolíticos, bien. Pero ahora se está volviendo a aparecer eso
porque los actores principales en este reacomodo, por un lado, tienen democracia representativa y por otro tienen sistemas autoritarios, aunque formalmente algunos tengan elecciones. Yo creo que ahí, por eso que esta reunión es parte de ese gran reacomodo que hay en el sistema internacional, que hay un desafío a lo que fue la preeminencia de Occidente luego del término de la Guerra Fría, y un desafío bastante exitoso, si se quiere. Y lo hemos visto en el apoyo que ha suscitado, y prácticamente resultaba inevitable, porque esta unipolaridad que siguió al término de la Guerra Fría, la idea de Fukuyama, el fin de la historia, que ya quedó tan descartada, bueno, esto era inevitable, que a un sistema unipolar iba a volver un sistema o bipolar o multipolar, y es lo que se está viendo ahora, pero tiene nuevamente un componente ideológico. Yo creo que esta visita es parte de eso, más allá de la ayuda tecnológica, y no solamente la ayuda tecnológica, la ayuda que Corea del Norte le ha proporcionado a Rusia, en términos sobre todo proyectiles de artillería. Se hablaba de más de 1 millón de proyectiles, y viceversa la tecnología espacial que necesita Corea del Norte. Pero más allá de eso, una cuestión que yo casi podría calificarse como de táctica, a nivel táctico, pero en la perspectiva política, es el gran reacomodo de las estructuras de poder internacional. Yo creo que ahí se... Gracias, Miguel. Bueno, perfectamente. Yo quisiera que, para avanzar ahora, como ha dicho normalmente, el almuerzo manda, vamos a terminar acá, y quisiera agradecer vuestra presencia, también la presencia de aquellos que nos han seguido a través de medios electrónicos, por supuesto, nuestros expositores, el almirante Guijarro, el comandante Retamal, general Pizarro aquí presente, por supuesto Viviana, que ha hecho una gran labor. Así que con eso damos por terminado, y según me ha pedido también, por favor no se olviden de llenar la encuesta que se les ha solicitado, tanto a nivel electrónico como... Dame dos segundos. Yo sé que quedaron un montón de preguntas, vemos 17 preguntas, 21, ¿no? 23 preguntas. Yo le voy a proponer a la gente que está en este momento viéndonos que nos manden esas preguntas al correo sebin@anepe.cl. Eso es con C y B corta, sebin@anepe.cl, para que nos manden esas preguntas y nosotros nos comprometemos ahí con nuestros expertos a mandarle la respuesta correspondiente. Y quiero nuevamente agradecerle al general Pizarro, a Juan Lillo, a nuestros invitados, Juan Retamal y el almirante Guijarro, por esta extraordinaria experiencia y conferencia. Yo creo que de alguna forma yo creo que logramos el objetivo de quedar actualizados con lo que está pasando, y vemos cómo efectivamente este conflicto no solamente se está transformando en un conflicto regional en Europa, sino que se está expandiendo, y eso es complicado, peligroso. Ustedes, sobre todo los que están acá en la licenciatura, en el DCP, es importante que vean este desarrollo, porque efectivamente vemos cómo estos problemas de alguna forma van afectando al mundo de forma completa y global. Así que es importante esta experiencia que la podamos compartir. Muchas gracias, y esperamos que podamos encontrarnos nuevamente en un futuro próximo en otra conferencia de esta característica. Muchas gracias y buenas tardes.